Estimados televidentes, bienvenidos a nuestro programa de Mediodía a Medianoche, que se transmite desde el Canal del Sur, desde el estudio número 3. Hoy día vamos a iniciar un interesante diálogo, una conversación, una amena conversación con nuestra invitada, junto a nuestro querido amigo Jorge Carrasco. Me refiero a Vanessa Durán Sanzana, bióloga ambiental. Ella se tituló en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, ¿ya? Y también hizo un diplomado en la USACH acerca del tema de ecología social y política. Ahora, se preguntarán por qué está acá Vanessa, porque ella también está en representación, ¿no es cierto?, del movimiento de defensa Marbrava la CUI, ¿ya? Y vamos a empezar a hablar con ella sobre el tema eólico. Querido Jorge, comienza a conversar acá con Vanessa. Muchas gracias, querido amigo Boris. Vanessa, qué bueno que estés acá para que nos puedas explicar un poco mejor lo que significa toda la estructura, la implementación del parque eólico en el sector de Marbrava. Pero antes también te quiero consultar por dos cositas, para que la gente sepa igual, porque la idea es que la comunidad ancubitana y los que nos están escuchando sepan y se instruyan de lo que significa, lo que es la energía eólica. ¿Ya? Perfecto. Eso, ¿qué es bueno, la energía eólica? Agradecer la invitación. Bueno, la energía eólica significa generar electricidad a través de una fuente que es el viento. ¿Ya? Cuando uno lo mira desde esa definición, en realidad uno no puede ver ningún problema, ya que está dentro de las energías renovables. Limpia. Claro, energía limpia, energía verde, esas son como las denominaciones. Y lo técnico es energía renovable no convencional. Renovable es decir que ocupamos una fuente que no se va a agotar en el tiempo, no es como los combustibles fósiles. Correcto. Que uno los extrae, los quema y se desaparece. ¿Ya? En este caso el viento es constante, no hay forma de agotarlo por el uso de la energía. Eso es lo que es la energía eólica. La energía eólica puede estar desarrollada en distintas escalas, ya puede ser desde nivel domiciliario. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros estaríamos de acuerdo en tener energía eólica. Exacto, o sí. sea, la postura, si lo comparamos con combustibles fósiles o inundar grandes extensiones de tierra, claramente si te presentan la opción de usar energía limpia, que es el viento, la postura es a favor. O sea, yo estoy a favor de la energía renovable no convencional, en este caso usar viento, eso no hay problema. Ya. ¿Qué pasa con los parques eólicos? ¿Vamos directo prácticamente al grano? ¿Sí? Área chica, al área chica. Con la construcción de parques eólicos en sectores, por ejemplo, como es Marbrava aquí en la comuna de Ancú. Bueno, como la energía eólica... ¿Qué necesita? ¿Qué requiere? Necesita viento. ¿Viento? Y necesita viento de cierta velocidad, que en este caso la velocidad óptima es de 7 metros por segundo. Además necesita una constancia en donde los aerogeneradores estén circulando gracias al viento, y ese porcentaje, si es del 30% en funcionamiento, es que es un sitio muy bueno. ¿Ya? Si es más del 30%, 35, 40%, es que es demasiado bueno y vas a estar generando energía de manera relativamente constante. ¿Ya? Entonces, cuando se plantean los proyectos de energía eólica, lo primero que se determina son las áreas con el factor de planta, que es la velocidad del viento y esta constancia del viento. Y en Chiloé, afortunado lamentablemente, tenemos un muy buen factor de planta. Y en muchas zonas de la zona costera y de las cordilleras altas de Piuchen, Pirulí y Arzar Sur. El problema que tiene eso es que se toman decisiones de una forma un poco miope, o sea, se ven solamente el factor de planta, pero se olvidan de que hay que ver un contexto social y un contexto ambiental, que son como los criterios de la sustentabilidad. O sea, si uno ve el triángulo de sustentabilidad, hay factores económicos, sociales y ambientales. Acá solamente estamos viendo el factor económico que está dado por el factor de planta. Es decir, yo me voy a instalar en donde hay viento. Y ese es el criterio. Para mí como exacto. Y ese es el criterio que prima en este caso en Chile. O sea, con los proyectos que están andando y proyectados y aprobados, esa es la tendencia. Solamente aprobar en lugares, no importa lo que se está afectando, sino que porque hay viento. Vanessa, ¿tú te podrías referir a lo que hacías mención de estas torres, los aerogeneradores, las dimensiones que tienen? Sí. ¿Se pretende ubicar acá en Marbrava? Claro, en el caso de Marbrava se planean instalar aerogeneradores de 150 metros de altura,
Ya, 150 metros de altura, eso es es gigantesco. más grande que la Torre Entel. O sea, es de verdad dimensionarlo, y me gustaría dejarles alguna Ya. imagen, porque la dimensión muy poca gente la tiene. De hecho, usar el término torre, cuando uno le dice una torre a las personas, se imaginan una antena de viento, Sí. de estas de celulares, Sí. pero que es una escala menor. Acá los aerogeneradores son de 150 metros. Es ¿ya? gigantesco. Es gigante. Las fundaciones, que son como el espacio Ya. que hay que habilitar para instalar la Ya. torre del aerogenerador, es de cerca de 12 metros de diámetro. ¿Ya? Eso significa una profundidad también muy grande para Además, sostener la sí. tremenda infraestructura. Entonces hay mucha gente que, por ejemplo, en el sector de Mar Brava, arrienda sus predios para la instalación de un aerogenerador sin conocer realmente las dimensiones de un Claro. aerogenerador. Entonces eso es súper grave, ya que se abusa un poco del desconocimiento respecto a estos megaproyectos que acá no se habían visto nunca, y que ahora los vemos, por ejemplo, los que ya están instalados, que son en la cordillera de Piuchén, los del Parque Eólico San Pedro, Eso en la comuna de Dalcahue. Dalcahue, ¿cierto? Ya, no sé si lo han visto ustedes. Algunas lejos. veces desde la Se Se ven de carretera. lejos, En se ven de la la carretera. carretera. Exacto. ¿Es Sí. el tamaño que se instalaría acá? Sí, y eso se ven incluso desde Achao. Uno está en Achao y en las zonas altas tú puedes verlo. De noche se ven las luces, ¿ya? Y ese proyecto, y esto es para que vean más o menos cómo funciona a nivel empresarial, ese proyecto en su declaración decía que la visibilidad iba a ser nula. Y nosotros lo podemos ver desde Claro. 40 kilómetros de distancia, o sea, es visible, ¿ya? Y acá en Mar Brava va a haber gente que lo va a tener a 500 metros, un aerogenerador de 150 metros. Entonces, es importante, o sea, la pregunta de las dimensiones es súper relevante. En ese Absolutamente. sentido, darle a conocer. Además que, desde mi punto de vista, el sector donde se quiere instalar acá es, como recién hablabas tú, para la empresa, es casi costo cero para empezar a generar energía eólica, Claro. porque lo tienes en un lugar que permanentemente hay viento, y no Exacto. podemos decir que nunca hay viento, Exacto. y es para la comuna de Ancud, para sus ciudadanos, esa playa tiene una relevancia, una importancia muy relevante. Tiene otros Es una valores. belleza natural que se puede aprovechar en otra instancia eternamente, y Claro. no con torres eólicas que la gente, el turista no va a venir a ver torres eólicas, Exacto. ellos vienen a ver otras cosas, una pureza ambiental que aún se mantiene en Chiloé, entre comillas, Ujú. aunque estamos contaminados por otras fuentes, pero igual me llama poderosamente la atención, y también es gratificante saber que la ciudadanía Ujú. levantó un movimiento Claro. en defensa de Mar Brava, Mar Brava. entendiendo que se puede ubicar en otra parte del parque Exacto. eólico. Ustedes como movimiento tienen o han hecho estudios donde estas empresas también se podrían ubicar Sí. con un costo mayor, pero donde no las veamos, ponte tú. Sí, mira, esa pregunta tiene un alcance irrelevante, ya que a la ciudadanía siempre se nos pide primero observar los conflictos y Ujú. acusarlos, porque si la ciudadanía no la acusa, es que la ciudadanía tiene una responsabilidad y tiene que avisar de los conflictos. Y además también se nos ha exigido dar las soluciones, Claro. ¿ya? Nosotros hicimos ese trabajo lo hicimos con profesionales del SECPAN, ¿Ya? que, bueno, participé como biólogo ambiental, Álvaro Montaña como geógrafo y Gabriel Kiritz, un pasante que estudió ciencias políticas. Hicimos un documento que nos pidió el Ministerio de Energía, Ya. en donde, atendiendo a la misma pregunta, entonces, ¿qué proponen? Y nosotros lo que proponemos es una evaluación espacial multicriterio, ¿ya? Eso es decir, tú A ver, tomas Vanessa, ¿no es una evaluación espacial multicriterio, multicriterio? ¿ya? Eso es un concepto bien técnico, Ya. Ya. pero en términos simples es evaluar la sustentabilidad de los proyectos realmente bajo los criterios de sustentabilidad. Es decir, uno analiza 3 variables, que es el factor de planta, los impactos y los costos que tiene para la sociedad y los impactos y costos que tiene para el medio ambiente. Ya. Y haciendo esa triangulación que termina en valoraciones, tú Ujú. vas a dar con los lugares óptimos, ¿ya? Ya. Acá en Ancud hay un parque aprobado hace ya varios años, que es el Parque Eólico Ancud, y que está instalado, bueno, al costado de... Es un diseño. ¿La evaluación espacial? O- Lo que está hace tiempo atrás. No, el Parque Eólico Ancud es un proyecto que está aprobado
que está aprobado. Sí, son muy pocos aerogeneradores, no está construido, Ya. pero ese parque eólico nadie se opuso porque está instalado en un sector de pampas, que ya está intervenido porque era un área del ganado. ¿Ya? Ya. Entonces ese espacio no tenía mayores impactos ambientales ni sociales, por ende podría instalarse ahí un aerogenerador y además tenía viento. Ya. Entonces, ese ¿Se ejemplo podría saber qué sector? está cerca de... Es como yendo hacia Chacao, Ya. Ya. por el lado izquierdo, pero no recuerdo el nombre del sector. Pero, Ya. pero es una zona de altos lomajes, llega Ya. harto viento y ya estaba impactado. Ya. Entonces ese ejemplo te dice que hay sitios óptimos en donde no vas a tener conflicto con la ciudadanía, ¿ya? En donde no vas a perder dinero resolviendo los conflictos con la ciudadanía. Ya. Nosotros el parque eólico lo llevamos paralizando 7 años, ¿ya? Eso significa un costo. Y además no corres el riesgo de que cuando esté instalado generes tantos impactos sociales y ambientales que tengas que resolver otros problemas. O sea, la evaluación multicriterio está dentro de lo que se llama el ordenamiento territorial. Y eso significa estudiar el territorio en su totalidad, no fragmentado, y ver cuáles son los lugares más óptimos para instalar este tipo de energía, ¿ya? Evitando los conflictos y respetando las vocaciones de uso del territorio. Ya. La vocación de uso es, por ejemplo, Mar Brava. ¿Cuál es el uso habitual que se le da a Mar Brava? Recreación, Claro. naturaleza, sitio ancestral, riqueza patrimonial, arqueológica. Esa es su vocación de uso. Ya. Entonces, si yo respeto esa vocación de uso, no hay por dónde instalar un parque eólico ahí. No da cabida, porque no Ya. son complementarios. No hay forma de que se ajusten. Vanessa, y en ese sentido, este conflicto que hay ahí, ¿está detenido? ¿Sigue su proceso? ¿La empresa desistió de instalarlo ahí? ¿En qué pie está? Bueno, en lo concreto, el Parque Eólico Chiloé está aprobado ambientalmente. Que esté aprobado ambientalmente significa que tiene luz verde para instalarse cuando quiera. Ya. Eso del 2010 fue aprobado mediante una declaración ambiental. Ya. La declaración ambiental es un papel que dice no genero impactos. Ya. ¿Ya? Nada más. Nada más. Es bien corto. Ya. Da algunas razones por qué no genera impacto. Dice no afecto a comunidades indígenas, no afecto a lugares protegidos como parques nacionales, no afecto los recursos hídricos, no movilizo comunidades. Son 5 criterios. Y dijo no genero estos impactos, entonces no tengo que presentar un estudio, que es algo mucho más extenso, y declaro que no genero estos impactos, entonces se presentó al Servicio de Evaluación Ambiental y el servicio lo aprobó. Dijo, no generas impacto, está todo bien, pueden seguir adelante. Ya. ¿Qué pasó con el Tribunal Ambiental en Valdivia después, Vanessa? Sí, es que después Va por partes. sí, porque este ha sido un proceso bien Bien largo, largo. y desde el 2010 que partió esto. Sí. 2010 fue declaración ambiental, fue aprobado. Desde el 2010 se organizó la comunidad y se presentaron recursos de protección. Ahí en esa época no existía tribunales ambientales. Entonces uno tenía que ir a Corte de Apelación o a Corte Suprema. Y los 3 recursos de protección que se presentaron eran de un recurso por afectación a actividades económicas. En el sector hay agroturismo, hay extracción de macha, pesquería, y que iban a ser afectadas por este proyecto. Otro recurso que era por la afectación al medio ambiente. En esa zona funciona como un corredor entre las aves que van desde Mar Brava hasta el humedal de Quilo, que van a tener que pasar por entre medio del parque eólico, y eso significa la muerte de la avifauna migratoria y local. Ya. Y el tercer recurso fue por comunidades indígenas, porque ellos declararon que no había comunidades indígenas. Y en el sector hay comunidades indígenas y que ocupan y eso todos podemos decir sí tranquilamente, pero ellos declararon que hicieron encuestas a personas con apellido indígena y que al visitarlas no sintieron sentimiento de arraigo. Y por eso no eran indígenas, entonces dijeron que no habían comunidad indígena. Ya. Ese fue el primer error, y por eso la Corte Suprema, en un hecho histórico en la evaluación ambiental en Chile, revoca el proyecto Parque Eólico Chiloé, le revoca su aprobación, claro, y le exige entrar por estudio. Entonces eso es una ganada, porque de alguna forma se dice que el proyecto estaba mal hecho desde los comienzos, pero ahora entras a otra fase más larga, que es presentar un estudio de evaluación ambiental. Ya. ¿Ya? Un estudio es así un libro de más de 1000 páginas, entre los mapas, anexos y todo lo que hay que revisar. Y ahí la comunidad tuvo la siguiente fase, que es evaluar ese estudio para participar como ciudadanos y hacerle observaciones.
¿ya? Eso es algo que te lo exige también o te lo permite el sistema de evaluación ambiental. Ya. El tema es que imagínate lo que significa como ciudadano común y corriente estar evaluando términos técnicos de un proyecto. Sí. ¿Ya? Entonces, eso también te hace ver que el sistema de evaluación ambiental es un poco disparejo en este sentido. O sea, te da la opción de participar como ciudadano, pero no te da las herramientas para participar Claro. como ciudadano. Entonces ahí, los técnicos profesionales que se fueron consiguiendo en el camino permitieron hacer la observación de este proyecto, y el estudio, a pesar de todas las observaciones, a pesar de las observaciones que hicieron servicios del Estado, desde CONAF, SAC, desde Cernatur, etcétera, volvió a ser aprobado. Igual. Sí. Ya. Las aprobaciones las hacen los ceremis de los distintos ministerios, presidido por el intendente. Y eso la decisión se toma en Puerto Montt. ¿Hace qué año fue? Eso ya fue, pasamos del 2010, esto ya fue en el 2015. Hay una fase entre medio en donde ellos ingresaron, luego desistieron, luego volvieron a ingresar. Ya en 2015 fue nuevamente aprobado. ¿Ya? Ya. Y desde 2015 nosotros empezamos a ingresar nuevos recursos de apelaciones que desistieron porque ya existían los tribunales ambientales. Y bueno, para entrar a tribunales ambientales uno tenía que haber participado como observante durante el proceso de participación ciudadana. Entonces, como lo habíamos hecho, pudimos presentar reclamaciones ante el Comité de Ministros de Sustentabilidad, Ya. que adivinen quiénes lo conforman, ministerios del fomento productivo, Claro. Minería, energía, economía. Intereses creados. también. Sí, o Que sea, no pueden estar en contra de la energía eólica. y ese es un súper buen punto, porque Chile tiene una política de incremento de la producción de energía limpia, o sea, que sea con fuentes limpias, y eso es por presiones internacionales, y como es súper importante verse bien para el extranjero por temas de que lleguen inversionistas, empezaron en una carrera de aprobar proyectos, aprobar. Hasta la fecha no hay no, ahora cambió esto. Hasta hace un mes atrás no había ningún proyecto eólico rechazado en la evaluación ambiental. Ya. Solo aparecía el revocado, que era el parque eólico, pero fue por Corte Suprema. Bueno, ahora nosotros fuimos a tribunales ambientales, después de que el Comité de Ministros por la Sustentabilidad nuevamente dijera que estaba todo bien y lo aprobara. Y en tribunales ambientales ingresamos 4 reclamaciones entre personas individuales, y también el SECPAM presentó su reclamación. Y bueno, eso fue en abril, ahí fueron los alegatos. Abril 2017. Abril de este año, exacto. Sí. Fueron los alegatos en Valdivia, nos están apoyando abogados del FIMA, que son abogados ambientales, especialistas en derecho ambiental. Y bueno, en la instancia en tribunales ambientales se fue bien entretenida en realidad, porque uno se enfrentaba con los argumentos que nosotros estamos súper seguros y con una solidez detrás, frente a los argumentos de la abogada del Servicio de Evaluación Ambiental y el abogado de EcoPower, que es la empresa del Parque Eólico Chiloé, alineados, Estado con empresa EcoPower, y por este lado la ciudadanía. Entonces era una situación bien extraña en realidad, la de tribunales ambientales. Y en tribunales ambientales estamos esperando los resultados. Ahí se decide la construcción del parque eólico en este tribunal ambiental, Vanessa. Sí, en tribunales ambientales se Eso es decide... definitivo ya. Claro, tribunal ambiental lo que puede hacer es cancelar la aprobación. La aprobación es la resolución de calificación ambiental. Entonces, si ellos rechazan, pueden anular la resolución de calificación ambiental, y eso significa que el proyecto no tiene permiso ambiental para construirse y por ende no puede construirse. ¿Ya? Pero obviamente queda en la libertad del titular del proyecto, de la empresa de EcoPower, el quizás volver a presentarse con otro estudio ambiental y de nuevo el mismo proceso. Vanessa, ¿y ustedes como movimiento presentaron lugares donde se podría construir otro parque eólico? Nosotros lo que presentamos fue el estudio como movimiento difundimos el estudio. Ya. Y ese trabajo lo tiene que hacer, bueno, empresa que quiera instalarse debería basarse en ese trabajo. Ya. Se presentó en el Ministerio de Energía, después de que ellos lo pidieron, nos demoramos, no sé, cerca de 3 meses en elaborar ese informe. Se lo presentamos, instigamos cerca de 2 meses por presentar el informe que ellos mismos nos pidieron. Ya. Y logramos que viniera un representante del Ministerio de Energía a Ancud a recibirlo, se le hizo la presentación y ¿Y ahí quedó? ahí quedó. Entonces, por eso es lo que te digo, o sea, nosotros nos piden observar problemas, denunciar problemas, difundir los problemas, después presentar las soluciones, pero
no sirve, al final no sirve de nada. No son tomadas en cuenta. No. Y ahí entramos a ver que son decisiones que están tomadas por otros criterios, no por criterios ambientales, quizás ni siquiera de producción, o sea... ¿Tú dirías que la ciudadanía en Chiloé, en Ancud en particular, tiene conciencia de este tema? ¿Apoya fundamentalmente que se hagan las cosas bien? ¿El movimiento tiene respaldo ciudadano? Mira, el movimiento... ¿O son unos pocos profesionales? Somos profesionales, gente del sector de Mar Brava, comunidades indígenas, y tenemos una red de apoyo principalmente Santiago, Valdivia Santiago y Valdivia sería. Bueno, y en Puerto Montt también tenemos red de apoyo. En Ancud ha pasado algo curioso, y es que al principio la gente estuvo muy inclinada a favorecer el proyecto del Parque Eólico Chiloé, incluso gente que hoy en día es del movimiento. Y eso es porque se hizo ese trabajo de aprender de lo que significa tener una mega industria eólica, 42 aerogeneradores de 150 metros, para producir 100 megawatts que ni siquiera se quedan en el archipiélago. O sea, se van al sistema interconectado central y de ahí a donde más se necesita, que es en el norte. Y esa conciencia ha ido transformando a personas hacia la oposición a este proyecto, no hacia la energía eólica, sino que a este proyecto. Pero yo creo que siempre va a faltar difundir, generar más información y llegar a más personas. Vanessa, desde el punto de vista de ustedes como CEPAC, queda claro que hay muchos daños al ecosistema, a nuestro patrimonio natural en Mar Brava. Igual me queda ahí una duda, una consulta que tiene que ver con si afecta la vida de las aves, porque tú hiciste mención de que había un corredor. Porque yo creo que la contraparte ustedes dicen que no afecta que las aves van a pasar la vida del lado. Que se acostumbren y que la esquivan. Ese es el argumento. Me gustaría tener una pizarra, pero es que el sector del Mar Brava con el humedal de Quilo funcionan como un sistema. De hecho, está descrito como el sistema Mar Brava Quilo, y es reconocido como sitio de importancia para las aves por BirdLife, una organización internacional. ¿Hay avistamiento también de aves en ese sector? Sí, en ese sector, en Chiloé existen cerca de 140 aves, y desde Quilo a Mar Brava uno puede ver 113. Entonces sí, hay aves en el sector. De hecho, la ROC, la Red de Observadores de Chile, que se dedican a la observación de aves principalmente, definió una ruta de observación de aves desde Quilo a Mar Brava. Entonces eso es real. Y hay un turismo especializado en torno a las aves. Sí, claro. Que hoy en día va en incremento. Va en incremento. Es gente que puede pagar $1.000 por ver un ave. O sea, los viene a buscar. Y ese turismo ocurre entre Quilo y Mar Brava. También está la gente que trabaja en el sector de Puñihuil, que también le da realce al sector de Mar Brava, aunque están a 2 kilómetros, que es poco, para el proyecto es mucho, son visiones distintas. Y ocupan el sector de Mar Brava también para desarrollar turismo por la naturaleza. Y además que en Puñihuil los pingüinos, los juveniles, van al sector de Mar Brava en alimentación. En el sector de Mar Brava también hay avistamiento de cetáceos. De hecho, en la bahía de Cocotué, que está al ladito de la playa de Mar Brava, es un sitio de reproducción de ballena franco-austral, que es una población, la población del sur tiene 50 ejemplares, y las 7 hembras reproductivas llegan a ese sector a reproducirse. Es así de relevante. Y la CCC, que es Conservación Cetácea, con una organización internacional de conservación de ballenas, que no recuerdo el nombre, enviaron una carta diciendo los peligros que es construir un muelle en el sector, en el agua para transportar los aerogeneradores por mar, y la posterior instalación por el movimiento y el flujo de transporte náutico y terrestre, la remoción de dunas. Llegarían por mar. Y además había una remoción de duna y de instalación que genera ruido en ondas, que se transmite súper fácil en el agua, y las ballenas se comunican a través del sonido. Todo su quehacer en el agua tiene que ver con el sonido. Entonces ellos describen que habría un impacto para una población crítica, que está súper crítica. O sea, 7 hembras reproductivas y las 7 llegan ahí. Con respecto al corredor, como les mencionaba, esto es un sistema. Tenemos Mar Brava hacia el Pacífico, tenemos el humedal de Quilo, y las aves tienen una dinámica en donde hay sitios de descanso, de alimentación, de refugio.
En este caso, las aves que están en la playa alimentándose, si hay tormenta, mal tiempo o necesitan un lugar más refugiado, se van hacia el humedal de Quilo. Y el humedal de Quilo ofrece otro sistema de alimentación y refugio y descanso. ¿Ya? Ese paso constante lo describieron en el propio estudio de evaluación de impacto ambiental de EcoPower. ¿Ya? Ellos lo describieron. El tema es que ellos, en su conclusión, después de ver esa dinámica, terminan diciendo que las aves se van a acostumbrar. Yo participé de una mesa de expertos que hizo el Ministerio de Energía con el SAG, donde invitaron a expertos de España, que ellos ya llevan décadas con el tema eólico, y ellos reconocían de que las aves no se acostumbran a los aerogeneradores, porque las aves ocupan corrientes de viento para moverse. Ya. Si la corriente de viento va a un aerogenerador, el ave va a seguir la corriente de viento, porque ellos tratan siempre de economizar energía en su vuelo, por eso ocupan las corrientes de viento. Y esquivarlo significa hacer un movimiento de energía mayor, y las aves de gran envergadura no logran manobrear hacer ese cambio de dirección. Ese cambio de dirección, y terminan chocando con las aspas, ya en el giro. Y ese choque es muerte por electrocución, por el daño, además, fractura. Y el proyecto, el error que comete es que dice que su solución a la posible muerte de aves es contar cuántas aves mueren. Ya. Y determinar qué aerogeneradores son los más conflictivos y pararlos de vez en cuando, como en los momentos críticos. Ya. Pero eso no es una solución preventiva, o sea, nos ocupa el principio precautorio en ese caso, que está en la legislación, o sea, siempre es reactiva, es ver cuántas aves murieron para ver qué hacemos. Para dar la solución. Exacto. A la Vanessa, chilena. ¿ustedes han tenido encuentros con personal de EcoPower? Yo personalmente no, gente del movimiento sí. Ya. Y la postura del gerente es que, bueno, el parque eólico es energía limpia, él fue parte de Greenpeace y él cree en la transición a la energía limpia, y que si Chiloé tiene esa energía hay que ocuparla. Donde sea y como sea. Ese es el punto. Claro. Ese es el punto. Porque si uno ve su argumento es como, sí, yo también creo en la transición a la energía limpia, también creo que si hay energía limpia hay que ocuparla, pero no puede ser en cualquier lugar. O sea, la magnitud y la ubicación es el problema. Vanessa, desde el punto de vista educacional, tú esta información que nos estás entregando en este minuto, ¿en los colegios la puedes dar? ¿Los puedes entregar? Sí. A los niños. Que aquí hay que hacer la educación desde los más jóvenes hacia arriba, de la infancia, hacer conciencia. Sí, bueno, yo como mencionaba, les contaba, yo trabajo haciendo educación, talleres, en escuelas, ya sea de enseñanza media, a profesores o a los alumnos. Y sí, por ejemplo, en Ancud hace poco hicimos un trabajo con el Liceo del Pilar, hicimos las charlas a toda la comunidad estudiantil, también lo hice con la agrupación de turismo del sector de Puñihuil, también explicamos el proceso, ellos ya están más al día sí con el problema porque les toca más directamente, pero era necesaria esta actualización de la información. También se nos ha acercado gente del obispado para recibir la información y estamos entregando la información a la comunidad, y con ellos vamos a empezar a salir a más comunidades para hacer llegar la información de los conflictos ambientales, ya que, o sea, a todos nos tocan, ya sean laicos o religiosos, es un problema transversal. O sea, absolutamente, y hay que difundirlo. Exacto. Porque la ciudadanía después va a aducir desconocimiento y no te va a apoyar. Sí, ¿ya? exacto. Y los tres aquí sabemos que eso no es así. Claro. Este es un problema que se viene arrastrando hace mucho tiempo y que se quiere poner en práctica como sea, digamos. Por lo tanto, la ciudadanía tiene que tener esta información. Y si tú educas, ¿qué mejor información que esa? Ya tú vas a tener, igual que el tema que hablábamos con el tema de las del plástico, cuando tuvimos acá a Paola, que también nos hablaba, y también ella va a los colegios también, le está haciendo clases, o más bien dicho, charlas a los niños, para que tomen conciencia. ¿De qué otra forma? O sea, es necesario siempre la educación y tener cada vez a gente más informada, y no para convencerlos de una postura, sino que tengan la información y puedan tomar una postura informada, ya sea a favor, en contra, lo que sea. Pero también es importante que las personas a las que les llegue el mensaje tomen el compromiso de difundirlo, porque los que hacemos las labores de educación siempre vamos a quedar cortos en tiempo, en capacidad, en abarcar la mayor cantidad de personas. Además, este es un archipiélago de más de 40 islas, entonces cuesta llegar con el mensaje. Pero hay que se hacer hace. el trabajo, Sí, hay que hacerlo. sí. Bueno, estimada Vanessa,
Como Muchísimas siempre gracias. les decimos a nuestros invitados, las conversaciones son ultra interesantes, pero aquí la tele tiene su tiempo, Su dice, límite. señor, usted tiene que terminar en tal tiempo. Claro. Por lo tanto, te vamos a dejar cordialmente invitada para cuando tú lo desees, digamos, o nosotros también tengamos instancias de que nos vengas a informar cómo va este proceso, ¿ya? Perfecto. Porque a nosotros nos interesa que la ciudadanía tenga argumentos Ujú. y sepa de lo que está ocurriendo, y por lo tanto te dejamos cordialmente invitada y Muchísimas te gracias. dejo las pantallas para que te despidas, por favor. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que siempre es grato poder difundir y creo que este va a ser un medio mucho más eficiente en la difusión por la cantidad de personas a las que puede llegar. Ujú. Y bueno, si quieren informarse más, pueden visitar el fanpage del Salvemos Mar Brava, Ya. facebook.com/Salvemos Mar Brava, y ahí vamos actualizando la información del movimiento. Ya, perfecto. Bueno, yo solamente quiero, voy a de ahí te doy la palabra. Antes de que se me olvide, hay dos queridas amigas que es Andrea y Gisela Sí. Saldivia, Que estuvieron acá en el programa, le dicen. exactamente, y si no las nombro o no Con les su- mandamos con su saludos hijita, a nuestro con su programa, hijita, acuérdate. su hijita que también ya está entrando en las Sí. líneas de lucha, se van a molestar con nosotros. Por lo tanto, quiero recordarles que nuestro programa de mediodía a medianoche también puede ser sintonizado, ¿ya?, a través de la radio Ciano 101.7 todos los días martes a las 20:30 horas, y nuestra emisión va los días lunes y miércoles a las 21:15 horas. Dicho esto, vamos y volvemos en unos minutos.